Estoy mostrándoles en pantalla el problema que vamos a resolver y nada más recordándoles lo que habíamos platicado ya previo a esto. Era acerca de el huelgo, que es el espacio que hay entre estos dientes, y que estas que están aquí en pantalla son las ecuaciones que podemos utilizar cuando no hay huelgo, y estas son las ecuaciones que podemos usar cuando tenemos huelgo. Entonces, el huelgo finalmente, bueno, estaba definido por esta última expresión de B, que está aquí, y con ella podíamos compararlo en base a una recomendación que tenemos en el texto, si era o no adecuado. Entonces, vamos a trabajar con este problema, en donde vamos a trabajar el valor del huelgo. Quiero nada más hacer mención de que en el transcurso de el problema, el desarrollo, van a aparecer algunos literales que quiero aclarar previamente. Del lado izquierdo tenemos pues un círculo del piñón y un círculo del engrane, que son considerados como estándar, pero asuman que por cualquier cosa que se les ocurra, mal ensamblaje o lo que sea, esta distancia de O1 a O2, que es llamada C, distancia entre centros, es cambiada y no se ajusta a este C, sino queda con un delta C adicional, como se ve en la figura del lado derecho. Entonces, en realidad la distancia entre centros ahora se llama C', y C' va a representar la suma de la C que tenía previamente más el delta C que está abajo. Ahí está abajo. Eso me va a dar C'. Igualmente los radios, observen en la figura que aquí teníamos un ángulo de presión que se conoce como phi nada más, y acá hay otro que ya se llama phi'. Entonces, lo mismo para R, aquí ven que aparece R1', acá se llamaba R1. Entonces, todo lo que sea ya cuando amplíe la distancia entre centros lo vamos a llamar prima, cuando incrementé la distancia entre centros. Antes de hacerlo, lo llamamos sin las primas, aquí. Esto se le llama estándar, los valores estándar de radio, de ángulo de presión, y esto que están aquí se le llaman los círculos de paso de operación, ángulo de presión de operación, etc. Entonces, esa es la diferencia, y pues vamos a trabajar lo que ocurre cuando yo incremento el valor de la distancia entre centros. El problema que le estoy mostrando en el enunciado, que es este, de eso nos habla. Vamos a revisar el enunciado. Nos habla de un piñón, recordándoles que el piñón es el engrane más pequeño de los dos y tiene 36 dientes. El paso diametral es igual a 8. Y además me da 14,5, que ya saben que es el ángulo de presión. Observen que luego me pasa a dar información del engrane, que tiene 60 dientes. Ahí le suspendo la lectura. Observen, por favor, que el enunciado está dado para personas como ustedes que ya están enterados, ya los enteré yo, que una de las condiciones para que un par de engranes opere es que los pasos diametrales sean iguales, que los ángulos de presión sean iguales. Entonces, por eso, cuando me da la información del piñón, me da el paso, me da el ángulo. Pero cuando me habla del engrane, nada más me da el número de dientes. ¿Por qué? Porque se asume que ya sabemos que este engrane va a tener el mismo valor de paso diametral, mismo valor de ángulo de presión. Ok, habiendo aclarado, para que ustedes vean que los enunciados a veces ya llevan implícito el conocimiento de quien lo está leyendo, nos dice que la distancia entre centros incrementa. El delta C que vimos en la figura corresponde a 0.025.
son milésimas de pulgada. Entonces es una distancia pequeña, pero hay una variación de distancia entre centros. ¿Qué me pregunta? Que determine los radios de paso de los círculos de operación. Es decir, una vez que ya ese delta C se dio, es decir, que se incrementó la distancia entre centros, aparecen nuevos círculos de operación de los radios de paso, que los vamos a ubicar como R1 y 2 primas. Me piden además los ángulos de presión de operación, el ángulo phi, que también será prima, porque es una vez que ya incrementé C. Y por último, que calcule el backlash, si el huelgo, y que lo establezca si es o no un valor adecuado. Entonces, revisemos, pueden ir viendo la parte superior y pueden ir viendo abajo el listado de los datos. Tenemos para subíndice 1, N1 36, que es el piñón. Paso diametral 8, aunque me lo dan en el piñón, no le pongo paso diametral 1 porque ya sé que es el mismo para los dos. Lo mismo el ángulo de presión de 14,5 que aparece en los datos. N2 60 y el delta C, la variación de distancia entre centros son 25 milésimas de pulgada. Vamos entonces tras las preguntas. Los radios de paso de los círculos de operación que son R1' y R2'. Esta distancia de C es la distancia entre centros normal, la que nosotros teníamos previamente. Suma de los dientes, número de dientes, dividido entre el paso diametral de 8. Y si ya el 8 lo estoy involucrando en los dos engranes, en los dos números de dientes, pues estoy entendiendo que es el mismo paso diametral para los dos. Y me dice que C vale 6 pulgadas. Entonces, si a C, que vale 6 pulgadas, le sumo la variación de distancia entre centros, voy a tener algo como esto. Aquí lo ven en la pantalla. A C, que ahí va todo para abajo. Le sumo el delta C que está hasta abajo, ahí hasta abajo, ahí aparece un delta C. Esa suma de C más delta C me da C'. Aquí está la ecuación. Cualquiera de ellas. Entonces voy a tomar esta que está aquí. Delta C, 25 milésimas fue lo que moví. El valor de C lo acabo de calcular como 6. Y me queda C' de 6.025. Ese es el valor que tenemos, 6.025. C'. Y este valor de C' nos va a permitir llegar a los primeros dos resultados que me piden, que son los radios de paso de los dos engranes, que lo vamos a ubicar con R1' y R2'. Aquí están las fórmulas. Vean la sustitución, por favor. Estoy reemplazando N1 y N2, que son 36 y 60. Y el valor de C', que lo acabo de calcular como 6.025. Efectuamos la operación y me da 2.259 para el primer radio y 3.765 para el segundo radio, que se llaman radios de paso de operación. Y con esto damos respuesta a la primera pregunta. Radios de paso de operación. Nos pasamos a la segunda pregunta, que es referida al ángulo de presión. Entonces, aquí hay una ecuación que me relaciona C' con el ángulo phi' y C con el ángulo phi. De aquí despejo phi'. Veanla por favor, aquí está despejado phi'. Este está aquí, lo paso dividiendo C'. Coseno de phi' lo paso acá. Me queda la expresión así. Sustituimos los valores, C vale 6 y C' vale 6.025.
Y el coseno del ángulo es de 14.5. De nueva cuenta, el ángulo de presión es un valor estándar. Ayer vimos 3 ángulos de presión que están estandarizados por la ACMA, 14.5, 20 y 25 grados. Este es uno de ellos, de 14.5. Entonces, al efectuar la operación que tengo aquí mostrada, esta operación, me da un valor de ángulo de presión de operación de 15.39. Y con esto es la respuesta a la segunda pregunta, phi prima. La última es determinar el huelgo B y que chequeemos si es adecuado o no. Entonces, ahí está la fórmula de B. Necesitamos C', que lo conocemos. Ahí lo ven en pantalla que C' lo sustituí por 6.025. Conozco. Y el ángulo de presión phi' y phi también los conozco. Phi' lo acabo de determinar de 15.39 y phi que vale 14.5. Bueno, aparece de nueva cuenta la función involuta. Y anoto ahí que la función involuta, pues ya saben que es la tangente del ángulo menos el ángulo expresado en radianes. Y bueno, yo les pido que con su calculadora ustedes me chequen. Vamos a convertir primero en la primera línea que dice tangente de 15.39. Estoy sustituyendo aquí. Tangente de 15.39 menos phi. Este valor de 0.2686 que está aquí resulta de convertir 15.39 grados a radianes. ¿Y cómo lo vamos a convertir? Bueno, voy a multiplicar 15.39 por pi y lo voy a dividir entre 180. Entonces, por favor, confírmeme que da 0.26. Sí, profe, da Correcto. 0.26. Gracias. Entonces, el 0.2686 es la conversión de los 15.39 grados a radianes. Aquí está. Y calculamos entonces la diferencia de esto con su máquina tangente de 15.39 y le restan esto, les va a dar este valor que está aquí. De manera semejante vamos a trabajar la involuta para 14.5 grados. El punto 253 que aparece ahí, nuevamente es la conversión de los grados a radianes. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo obtenemos el punto 253? Multiplicamos 14.5 por pi y lo dividimos entre 180. Y el resultado debe ser punto 253. Sí, profe. Sí. Sí, Ok. sí, da, profe. Muy bien, entonces, ya teniendo la conversión a radianes del ángulo, pues hacemos la diferencia con nuestra calculadora, tangente de 14.5 grados, le restamos este valor y me resulta este. Nada más recordándoles, porque también tenemos la opción de hacerlo por las tablas, que ya les integré por ahí a su archivo de TIM, ya se lo puse. Veamos este de 14.5 nada más para confirmar. La de 14.5 tenemos nuestra tabla de función involuta. Aquí está, 14.5. Entonces, 14 grados, lo busco aquí, 14 grados, y arriba tengo los decimales. Me muevo a 0.5 aquí, hasta 0.5. Aquí está. 14,5 me da 0.005545. Este es el resultado que debe coincidir. 0.0055 debe coincidir con este valor que tenemos aquí. 10 a la menos 3, le corremos el 0, le corremos el punto y le agregamos 2 ceros y el punto queda 0.0055, que nos coincide con el valor que tenemos tabulado. Entonces, bueno,
está la opción de hacerlo por la fórmula o las tablas que ya conoce. Bueno, ¿por qué estamos trabajando las involutas? Porque las necesitamos aquí. Entonces, pues ya estamos del otro lado. Ya los valores de involuta los tenemos. Para phi y phi prima. El valor de C prima, aquí lo sustituimos C prima, vean, C prima, lo sustituimos con 6.025, que lo calculamos previamente. Entonces estoy listo para calcular B. A ver, echan los valores de sustitución, a ver cuánto les arroja B, por favor. Los escucho con el resultado de B, ¿eh? Son tres valores que hay que meter. C prima vale 6.025. Involuta de phi prima vale esto. Involuta de phi vale esto. ¿Cómo te digo, Alejandra? Profe, a mí me dio 0.0133. Ajá. 0.0146 me da. Ok. El resultado que me dio a mí, un poquito diferente, no sé, a lo mejor las cifras o lo que sea. Pero bueno, yo metí los valores que allí tenía y me resultó 0.0133. Sí, da eso, profe. Sí, ok. Este valor de el huelgo que estamos aquí determinando, pues tengo que checarlo para ver si está dentro de los valores recomendados. Y para ello tengo que ir a la tabla que me da el texto, la tabla 10.1. Entonces, en esta tabla 10.1 tengo que entrar con dos valores. El primero de ellos es la distancia entre centros. Entonces, la distancia entre centros, me voy para atrás para ver cuánto tenía distancia entre centros. Vean, aquí está C. No me voy más atrás. Aquí está C, que lo sustituí por 6. Entonces, la distancia entre centros es 6. Entonces, esto me hace que me ubique en esta parte. Aquí cae el 6, entre 5 y 10 distancia entre centros. Luego el paso diametral. Yo aquí tengo diferentes pasos diametrales. Entonces, ¿qué paso diametral me dio el enunciado del problema? Lo ven aquí en pantalla. El paso diametral que me dio es igual a 8. Entonces, con este valor de 8, voy a obtener el otro valor con el que voy a entrar en la tabla, aquí. Paso diametral de 8. Entonces, la recomendación, pues, es que para estas condiciones, el huelgo sea entre 0.010 milésimas y entre 0.020 milésimas. Aquí está. Y el valor que obtuve fue de 0.013, lo cual me confirma que estoy dentro de los valores adecuados, dentro del rango que me recomienda. Entonces, mi conclusión es anotar este valor y poner que es un valor adecuado, un valor que se ajusta a lo que se recomienda, pues, y este es el valor de B. Entonces, esta es la manera de calcular lo que se llama el huelgo o backlash que tenemos en... Ahí termina el problema. Quiero mostrarles una figura con la esperanza de que quede grabada en su mente y pues lo tengan siempre presente. Esta figura, que va a decir más que 1000 palabras, me indica
que cuando yo tengo, esto que tengo aquí es el paso diametral. Entonces, cuando yo tengo un paso diametral pequeño, 4 o 5, mi mente debe irse a que es un diente que es de tamaño grande. Aquí está el tamaño del diente. Cuando el paso diametral es pequeño, sí, así, pequeño. Por lo contrario, cuando el paso diametral es grande, por ejemplo, 80, vean ustedes el tamaño tan pequeñito de diente que yo tengo aquí. Entonces, siempre va a ir a la inversa. Paso diametral pequeño, tamaño del diente grande. Paso diametral grande, tamaño del diente pequeño. Y aquí está en base a los pasos diametrales. Recuerden que esto que está listado del lado derecho es lo que vimos en el estándar de la ACMA que yo les decía, que tenemos engranes que son considerados de paso de diente grueso o burdo, ¿sí? Y otros que son finos. ¿Y en base a qué es? Al paso diametral. Si es menor de 20, entonces los valores del paso diametral son pequeños, el tamaño de diente es grande y por eso se le llama grueso o burdo. Pero si yo tengo un paso diametral grande, como estos valores, entonces el tamaño del diente será pequeño y por eso se le llama fino. Aquí es. Entonces llévense eso, por favor, es grabado por ahí en su mente para que tengan idea de cuando oigan un paso diametral a qué se refiere. Vamos a resolver este problema, y antes de resolverlo quiero llevarlos a una figura. Que es esta. Por favor, antes de que se me vaya a pasar, porque si no me ciclo y se me olvida. Para el día de mañana, anoten por favor lo que tienen que tener a la mano, porque lo van a utilizar. Anoten por favor ahí en su libreta, en su hoja. Tienen que traer una regla con escala graduada, la que quieran. A lo mejor tienen una escuadra y no es una reglita, sino una escuadra que tiene una escala, una graduación. Bueno, la necesitan. Una regla, sus escuadras, un transportador y un compás que si no tienen se lo roban ahí al sobrino de su estuche de primaria. Ahí se lo jalan, pero necesitamos un compás y un transportador. Y pues mañana vamos a hacer uso de ellos porque vamos a determinar un problema que se presenta en los engranes. Y lo tenemos que checar gráfica, que es lo que van a hacer ustedes, y luego lo vamos a revisar analíticamente. Ok, entonces voy con la figura que está en pantalla. Esta es la tradicional figura en donde saben que el círculo de paso que aparece aquí, el círculo de paso, es tangente con el otro círculo de paso que viene acá. Y hacen tangencia en este punto que se llama punto de paso P. Entonces, repito, son tangentes los círculos de paso. Siempre abajo del círculo de paso va a estar el de base. Vean, ¿no? Abajo del círculo de paso está el de base. Y siempre arriba del círculo de paso está el de adendo. Aquí está el de adendo. Aquí está el de adendo. Bueno, cuando yo trazo una recta que tiene la característica, esta recta tiene la característica que es tangente a los círculos de base, vean aquí, este círculo es el de base, y aquí lo hago tangente. Entonces esta recta que trazo tiene tres características. Tangente a este círculo de base. Pasa por el punto de paso P. Y luego queda tangente al otro círculo de base del otro engrane. Entonces lo cumple. Cuando yo trazo esta línea se le llama línea de acción. Y se le llama línea de acción porque es la línea en donde realmente se está llevando a cabo el contacto de los dientes. Y lo curioso es que esta línea, cuando yo la trazo bajo esas condiciones que di de que fuera tangente al círculo base,
que pase por el punto de paso P. El ángulo que me define aquí es el ángulo de presión. Y ahora ustedes saben ya que este ángulo de presión, si estamos trabajando en granes bajo el estándar ACMA, será de 14.5, será de 20 o de 25. Cuando ustedes lo hagan gráficamente, lo van a poder checar y lo van a medir. Entonces, estos son algunos de los valores que puede tomar así. Bueno, pero donde quiero llegar, que es al problema que vamos a resolver, es que en esta línea de acción donde se lleva a cabo el contacto de los dientes, hay dos puntos, el A y el B. ¿Cómo los determino? Bueno, E1 y E2 son los de tangencia, ya dije. Vean que aquí es tangente al círculo base, tangente al otro círculo base. Pero A y B los determino en el cruce de este círculo de adendo con la línea de acción, aquí, donde cruce. Y el punto B con el otro círculo de adendo, donde cruce la línea de acción, aquí. Entonces, A y B son definidos como A, el inicio del contacto entre dientes. Vean que aquí está el giro que está llevando el piñón. Y si este va para allá, el giro de este va para acá. Entonces, como este es el piñón, a la hora que empiezan a entrar en contacto los dientes, aquí es donde está el círculo adendum, es el círculo mayor del otro engrane. Aquí choca. Y bueno, A es el inicio de contacto de los dientes. El diente o los dientes de los engranes siguen en contacto en todo este tramo. Aquí en la línea de acción, por eso se le llama. Y en este punto B es cuando termina el contacto entre dientes. Termina porque pues, si ahí acaba ya el engrane, vean que aquí ya termina el engrane, ya si sigo para acá ya no van a estar en contacto. Entonces, a esta distancia de A a B, inicio y fin de contacto, se le llama longitud de acción. Y en términos de literales, se le designa con la letra Z. Z es la distancia de A a B. Entonces, este valor de Z es todo el tiempo en que los dientes están en contacto. Bueno, se recomienda que se tenga un buen número de dientes del engrane 1 y del engrane 2 en contacto para transmitir la potencia. Porque es lógico que si yo solamente utilizo un diente de este engrane y un diente de este engrane, la potencia que esté transmitiendo se va a cargar solamente en esos dos dientes de engrane. En cambio, si yo uso más de un diente de este y más de un diente de este, van a ser más dientes que van a estar llevando toda la potencia con un menor riesgo de ruptura del diente. Entonces, por eso es importante esta distancia de AB, que se llama longitud de acción Z. Y bueno, una vez que conocemos esta distancia Z, que la vamos a determinar ahorita, esta distancia Z, la vamos a dividir entre el paso de base y vamos a obtener algo que se llama razón de contacto. La razón de contacto va a indicar el número de pares de dientes que están llevando la potencia de los engranes. Lo vamos a aclarar ahorita en un momento con el problema que vamos a resolver. Aquí está. El enunciado dice lo siguiente. Un piñón de 24 dientes, N1, recuerden que el subíndice 1 lo utilizamos para el piñón. N mayúscula 1 tiene 24 dientes y conduce a un engrane de 60 dientes, N2, 60, a un ángulo de presión de 20 grados. Ya sé que está dirigiéndose el autor a personas que saben que si solamente está dando un ángulo de presión de 20 grados, es porque saben que si los engranes están en contacto, el otro engrane también tiene 20 grados. O sea, los dos tienen que tener 20 grados. Recuerden las 4 condiciones que les mostré ayer en la diapositiva. 4 condiciones. Igual paso diametral o igual módulo. Iguales adendo y dedendo. Igual ángulo de presión.
y además el espesor del diente igual a 1/2 del paso circular. Son los 4 valores que copiaron ustedes, que son los requisitos para que un par de engranes estén trabajando. Continuamos, me dice que el radio de paso del piñón es de unos 5 pulgadas. El radio exterior, que en realidad corresponde al radio de adendo, el más grande, es de unos 625. Me continúa dando información del radio de paso del engrane, 375. Y el radio exterior o de adendo, como 3,875. Esa es toda la información y me pide que determinemos la longitud de acción, la distancia de A a B que les mostraba yo, que la vamos a llamar Z, y la razón de contacto. Vamos a usar ese valor de Z y lo dividimos entre el paso de base y obtenemos esto. Hay unas recomendaciones en cuanto al valor de la razón de contacto que tenemos que cuidar. Vamos entonces a calcular el primero, la longitud de acción Z. Es la distancia, repito, del punto A al punto B que les mostré. Y esa distancia me la da esta expresión, toda esta que está aquí. Con esta ecuación yo puedo determinar Z. Tengo que meter 4 valores de los radicales aquí, 4. El radio O1 me lo regala unos 625, aquí está. El radio RO2 me lo regala 3,875. Y los radios de base, recuerden que lo pueden calcular con la fórmula radio de paso por coseno del ángulo. Los radios de base los pueden calcular siempre multiplicando el radio de paso por el coseno del ángulo. Para el caso del piñón, que es el subíndice 1, sustituyo el radio de paso de 1, que da 1,5, aquí lo ven, y el ángulo de presión, que vale 20. 1,40 es el resultado para el radio de base 1. De la misma manera, con esta misma fórmula, puedo calcular para 2. Aquí está. Radio de base 2, que me dan 3,75. Coseno de 20 me da 3,52. Entonces yo reviso y ya tengo los 4 valores que voy a sustituir ahí. Ya están los 4 radios. Me falta C y seno de phi. El valor de C es la distancia de los radios de paso. Los radios de paso. Aquí me dieron los radios de paso, veanlos. 1,5. Y R2 es el radio de paso 3,75. Entonces, C es la distancia entre centros. Les vuelvo a mostrar la figura aquí. Vean que aquí está C. Y la distancia, la suma de este radio más el otro radio que está abajo, me va a dar C. Y estos radios son los radios del círculo de paso. Entonces, sumo los dos radios, 1,5 y 3,75, que aquí están, 1,5 y 3,75, por el seno del ángulo de 20 grados. Y me da este valor. Bueno, ya tengo los 4 radios y este valor que va aquí. Lo reemplazo aquí. Les pediría nada más, por favor, que me hagan la sustitución y me confirmen ustedes con su calculadora que el resultado es 0.6258. Háganlo, por favor. A mí me dio 0.6250. Ok. Sí, profe, a mí me da exacto. Ok, bueno, ahí está el Sí, valor. profe, sí da. Gracias. Sí da, profe, sí Entonces, da. está el resultado. Este valor de 0.62 que estamos obteniendo es la longitud del punto A al punto B que ustedes vieron.
Entonces, a eso se le llama longitud de acción y este valor de 0.62 da respuesta a la primera pregunta. Calcule la longitud de acción, que es Z. Entonces ya está listo. Luego me pide la razón de contacto. Lo que vamos a hacer es a dividir esta longitud de acción entre el paso de base. Vean, esta es la fórmula que aparece. Esta es la razón de contacto, MP. Y Z lo tengo que dividir entre el paso de base. El paso de base, aquí aparece la fórmula. 2pi radio de base 1 entre N1. Los radios de base ya los tenemos acá arriba. Vean. Entonces, primero chequenme esta operación, por favor. Sí, profe, punto 3688. Ok. Punto 3688. Bueno, una de las preguntas que pudiera surgir en ustedes es, bueno, ¿por qué estoy calculando el paso de base en el piñón, que es el subíndice 1? ¿Qué pasaría si yo lo calculo con los datos del engrane? Subíndice 2, RB2 y N2. Bueno, si los pasos de base van a ser iguales, el resultado debía ser el mismo. Entonces les pido por favor que me repitan este cálculo poniendo aquí RB2. ¿Cuánto vale RB2? Aquí se los muestro. 3.5238. Y en lugar de N1, vamos a poner N2, que me dijeron que para N2 es 60. Entonces vamos a calcular el paso de base ahora con estos valores y me indican cuánto les da. Me da 0.3690, profe. Ok. Sí, profe, punto 3690. Prácticamente, gracias. Prácticamente es lo mismo. Conclusión, ustedes pueden calcular el paso de base con los datos del piñón, que es subíndice 1, o bien con los del engrane. Al final de cuentas, el paso de base va a ser igual. Bueno, como me pide el cálculo de la razón de contacto, vamos a utilizar esta expresión. Z, que vale 0.62, y lo vamos a dividir entre el paso de base y vamos a tomar 0.3689. Entonces, al hacerlo, ahí le está mostrado en la parte inferior el valor de 1.69 para la razón de contacto. Bueno, ustedes pueden agregar en su respuesta que anoten ahí en su libreta, en su hoja, MP igual a 1.69 y lo que sea, y que le anoten por favor mayor de 1.4. Con el signo de desigualdad es mayor que 1.4. A donde quiero llevarlos es que la recomendación que nos dan para la razón de contacto MP es que sea mayor o igual a 1.4. Y entonces en este par de engranes que hemos revisado se cumple. Tengo un 1.69 y la otra, recuerden el significado de la razón de contacto. Es el número de pares de dientes, ¿sí?, que están llevando la carga. Número de pares de dientes. Y esta carga la están llevando del punto A al punto B, que ustedes ya lo ubicaron en la figura. ¿Qué me quiere decir 1.69? Bueno, no quiere decir que 1 y 0.7 de dientes son lo que yo tengo, es el promedio. Tal vez a veces iban 2 pares de dientes, a veces iba 1, no sé. El caso es que el promedio me lleva a 1.7 casi, prácticamente, pares de dientes llevando la carga. Hay algo que quisiera comentar para terminar nada más. Recuerden que aquí me da el radio de paso, me da el radio de 1.62, que es el radio de adendo, el grande 1.62. Fíjense bien, pudiera ser que aquí yo pudiera calcular con los datos el paso diametral. Recuerden ustedes, no lo voy a escribir aquí para no, pero si me hacen favor de anotarlo en su hoja, lo que voy a decir.
P subíndice D, que es el paso diametral, va a ser igual una raya de quebrado. En el numerador va N mayúscula y en el denominador va D mayúscula. Bueno, esa fórmula de N entre D es igual al paso diametral. De esta información que me dan, no conozco el paso diametral, pero conozco el valor del número de dientes y el diámetro de paso. Voy a tomar, por ejemplo, el piñón. No, este que es cerrado, 60. Tomo el engrane, 60 dientes, entonces lo pongo y lo sustituyo en la fórmula que les di, N vale 60. Y lo voy a dividir entre el diámetro. Me dice aquí que el radio vale 3.87 para el engrane, aquí. Pero este es radio. Si yo lo multiplico por 2, 387,5 por 2, me va a quedar 7 y fracción, lo que le resulta ahí en su máquina. Entonces, si yo divido N, 60, entre 2 veces este valor, ¿cuánto me da, por favor? 7.74, profe. Me dio así. 7.74. Sí. Y si divido, por favor, si divido 24 entre... no, es que está mal aquí este. Corrijo el anterior. Es que estoy tomando, debe ser radio de paso. 60 debe ser dividido entre 2 veces 1,625. A ver cuánto le da, por favor. $18.46, profe. ¿Cuánto? 18.46. 18.46. Sí, profe. A ver, es que no lo estoy haciendo bien. Aquí estoy tomando malos datos, me lo estoy tomando de aquí y no lo listé. La fórmula de paso diametral es N entre D. N vale 24 y el diámetro es 2 veces 1,5, que vale 3. 24 entre 3 me da 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, lo que estoy utilizando es la fórmula que les di de paso diametral igual a número de dientes entre el diámetro del paso. Entonces, con esto tengo el paso diametral que me da 8. Voy a ver en el otro engrane. El otro engrane tiene 60 y su radio tiene 375. 60 entre 2 veces 375. Aquí me da 7.5, creo. A ver, 60 entre 2 veces este valor. Sí, profe, da 8. Da 8. Sí. Entonces están comprobando, gracias, están comprobando que el paso diametral de ambos engranes es el mismo, es de 8. Es de 8. Y por último, pudiera ser, nada más lo estoy haciendo como un comentario extraordinario a este problema, pudiera ser que no me hubieran dado los radios de adendo, estos radios exteriores que están aquí, no me los hubieran dado. Yo estoy en posición de calcular el paso diametral, como ya lo vimos, 24 entre 3 me dio 8, aquí. Y con el paso diametral de 8, yo iría a los estándares. Primero voy al estándar para que lo vean el valor. Aquí está. El estándar me dice, el paso diametral me dio 8, estoy aquí. Paso diametral me dio 8, estoy en este rango. Me dice que el adendo vale 1 entre el paso diametral. 1 entre 8, que fue mi paso diametral, vale 0.125, un octavo. Pueden checar. 1 entre 8 me da 0.125. Es el adendo. ¿Para qué quiero el adendo? Les voy a mostrar la figura. Si yo tengo el radio de paso, aquí la ven. Tengo el radio de paso. Y le sumo el adendo, que es esto, aquí lo ven. Al radio de paso le sumo el adendo y tengo el radio
externo que me dio como dato. Vamos a ver en los datos a ver si me cuadra esto. Voy con el piñón. Tiene un radio en 1.5. Y a 1.5 con su calculadora, por favor, le agregan lo que vale el adendo, que era 1 entre 8 o 1 entre paso diametral. 1 entre 8 me da 0.125. 1.625. Correcto. Y la suma, vean, aquí está. Quiere decir que si ustedes manejan los estándares, habrá datos que no se los den. Aquí el enunciado se los regalaba. Pero eso ustedes lo pueden calcular con el estándar y con los valores. Entonces, también si checan el otro, como una de las condiciones es que los engranes tengan igual adendo, el adendo del piñón es el mismo que del engrane. Entonces, si yo tengo un radio de 375 de paso para el engrane, a 375 le sumo un octavo, que son 0.125, y vean que el resultado debe dar 3.875. Sí, profe. Ok, entonces son manejos de la información que hemos venido platicando y que pues, la podemos calcular. Entonces, resumiría, hoy trabajamos la longitud de acción, distancia desde el punto A hasta el punto B, y la razón de contacto, que recuerden, siempre nos recomiendan que sea mayor o igual de 1.4. Y esto frecuentemente lo preguntan, ¿cuál es la razón de contacto? Entonces, mañana vamos a trabajar también un problema que hay en engranes, ¿sí? Y necesito así que tengan sus instrumentos para que ahí en su hoja, en su libreta, trabajen el trazado de los engranes, de esos círculos que han estado viendo, los vamos a trabajar el día de mañana. Entonces, pues gracias, muchachos. Mañana, Dios mediante, nos vemos. Hasta mañana. Gracias a usted, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Mañana, profe. Hasta mañana. Buen día.